Bienvenidos al día sábado, día de las vísperas del Día del Santo Padre también. Estamos el lunes conmemorando también un día más de este cariño, de este afecto en el cual la cristiandad ha visto y ha valorado siempre en la figura del sucesor de Pedro la importancia de conservar junto a la fidelidad a los discípulos y a los apóstoles que el mismo Jesús eligió. Y de alguna manera nosotros en cada una de las vías y de los trabajos que hacemos, podemos darle, como muchas veces estos apóstoles, primero siguiendo a Jesús, primero yéndole, siguiendo trabajando, siguiendo sin un desarraigo total con sus familias, pero poco a poco, según como podían darle esa respuesta generosa a Dios, hasta llegar todos prácticamente al martirio y a un grado de santidad realmente que a veces nosotros mismos como cristianos no siempre conocemos, ¿no? Y ahí empieza nuestra historia de manera con relación a Dios y a este Cristo que cada uno va encontrando y haciendo personal, ¿no? Y también un poco la búsqueda de esto del pensamiento es pensando, meditando y profundizando, porque no podemos hacer vías éticas solamente intelectualistas como la que plantearía, por ejemplo, Platón o un poco los discípulos platónicos, y tenemos que superar de alguna manera esta visión muy interesante que puede plantear Aristóteles, pero que evidentemente no tiene la potencia ni la riqueza de la revelación ni de la palabra del Dios vivo, ¿no? Entonces, siempre es un deseo, una pretensión generosa de, así como hay muchos grupos en la iglesia de formar, de profundizar cosas, nosotros también dentro de nuestra fe, dentro de nuestra experiencia como personas maduras en muchos aspectos y que buscamos madurar más, buscar, como se sabe, lo más hermoso de la que puede buscar una de las criaturas inteligentes en este mundo y más allá, ¿no? Que es ver a Dios como hace contemplar la realidad sublime del bien, la belleza, la justicia, lo bueno, el amor. Entonces, es en esa trascendencia que podemos ir conversando, aprendiendo, profundizando y siendo exigentes. Tal vez la metáfora me viene a la mente, ¿no? Cuando nosotros iniciamos una carrera en el colegio, difícilmente nos preguntan algo. Y a veces también pasa eso en la vida cristiana. Sin embargo, a lo largo de los 11 años, 12, 13, los que seguimos en la universidad, de ahí sí seguimos otros cursos, llegan a ser más de 15, 16, 17 años. Y sin embargo, en ese camino que sí nos garantiza conocimiento, nos ofrece amistades, nos ofrece responsabilidades, nos ofrece una experiencia de vida, sin embargo, nos comprometemos en la medida de lo que podemos a dar dentro de lo mejor que tenemos lo que podemos. Y a veces renegando, dificultándose. Y con más razón tenemos también nosotros que poder comprometernos con mayor severidad en ese encuentro con el Señor, ¿no? Entonces también ahora Oscar, Renzo, y cuando vengan los Luis más tarde, vamos a ir escuchando las ponencias. Primero la ponencia que más o menos va a ir comentándonos va a ser Oscar. Por allí si hay algo que precisar en algún momento para la relación, para que se quede, pero si no ya será normal su ponencia y luego de repente nos deja un ratito, pero si antes de la ponencia alguien quiere decir algo sería bueno y de ahí vayamos pensando también para que, no creo que mañana, que es muy pronto, ¿no? Pero de repente si podemos un rato que sea mañana o si no ya el lunes, otra pequeña cosa, pero solamente una clase, ¿no? De afianzar algunas ideas o algunos conceptos de ahora. Y la idea final, un poquito eso es, luego de pasar el primer ámbito general de la historia de la filosofía, como una introducción, como les comentaba en el chat, volver cuando se necesite, pero ya a las cosas más puntuales, ¿no? A las herramientas filosóficas. Como ustedes ven, ¿no? Desarrolla dos autores para la vía metafísica, no desarrolla a Kant, no desarrolla a Hegel, no desarrolla a Platón, a Aristóteles, algo muy puntual,
También para la vida teológica no desarrolla toda la teología, desarrolla cosas muy puntuales. Entonces, ese es el afán. Pero digamos, también hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Es como nosotros cuando estudiábamos en la universidad, sobre todo. Nadie de acá salió matemático destrozando matemática o destrozando física o química o biología a un nivel, pues, como lo que podía haber recibido el mejor profesor del profesor que teníamos. Pero tuvimos que esforzarnos a más no poder, no por la nota, sino por dar lo mejor esfuerzo y quedarnos con un 80, 70, 60, 50%, que sí serviría para la base a la carrera. Y de repente hoy en día no trabajamos eso, pero eso ya depende de otras cosas, ¿no? Eh, y lamentablemente si algo es malo en teología o en filosofía, es que muchas veces este saber es global, a diferencia tal vez de las ciencias que es más especializado. Por eso cuando a veces uno va explicando algo, tiene que tomar de un tema, dos temas, tres, cuatro, cinco, siete, varios temas, y eso se lo hace también complejo, amplio. Por ahí no hay que tenerle miedo, pero sí animarnos a ir caminando cada uno, por un lado juntos, porque somos un colegiado, una hermandad, una fraternidad, pero también sabiendo que podemos especializarnos como en la misma profesión ya con nuestras inquietudes particulares, ¿no? Y siempre con la apertura de aprender, intercambiar y de ver eso, ¿no? De ver que podamos enriquecernos con las dudas y las preguntas de todos, ¿no? Esa también es la intención o la inquietud de por qué hacer algo grupal. Porque si lo haces personal, no vas a salir de ti, no vas a ir hacia algo más allá. Y tal vez por eso a veces la búsqueda de esa dialéctica que les explicaba o quería explicarles, ¿no? Cada uno tiene una visión más o menos de entender las cosas, pero siempre es bueno ponerse en la posición hasta contraria para ir creciendo en nuestra manera de aproximar lo aproximable. Y han visto, los que han hecho sus revisiones, cómo los padres apologetas, como esos cristianos de los primeros siglos, no tenían pues lo que nosotros tenemos, ¿no? Un corpus ya estructurado, un corpus al cual defender. Muchas veces su visión era dialogante. Y hoy en día, por ejemplo, el concepto que manejaba Isabel la Católica de unidad de Estado. ¿Cuál era su unidad de Estado? Todos católicos, todos cristianos. Obviamente había lugares en España, en su España, que había mucho moro, y en lo cual debía dar normas, pero normas pensando en la unidad de la única fe. Igual lo hacía los islámicos, igual lo hacían los judíos, y cada uno de los imperios de esa época lo hacían así, no se veía mal. Hoy en día, bajo los criterios de separación de iglesia-estado, del laicismo, del secularismo, no se ve así y no se puede ver así. Pero lo que también no nos dicen del otro lado, y justo comparto un Twitter, un Facebook que publicaba Marisa Glave, férrea defensora de los derechos que ella cree son LGTB, Q y B, y no sé qué tanta tontera, ¿no? Que decía algo así: estamos defendiendo el amor y la tolerancia, y no puede ser posible que en un discurso, como lo hemos visto, post-Nietzscheano, post-Foucaultiano, alejado de los valores cristianos, son alejados de los valores cristianos, tienen herencia cristiana, pero ya no son los valores cristianos del Evangelio, quieran aquellos que practican la antítesis o las antítesis cercanas al Evangelio, decirnos hay que amar y cómo amar, hay que ser tolerantes y cómo ser tolerantes. Le recordaba justo a un compañerito de San Marcos que hay que amar lo amable, tolerar lo tolerable. No es la tolerancia total, no es el amor total, porque todo no es amor. Hay algo que no es amor. Porque si todo fuera amor, entonces ya no decimos amor, decimos todo, ¿no? Si todo fuera bien, ya no habría mal. Si todo fuera bello, no habría feo. Entonces, ya se han trastocado hasta los conceptos más básicos, ¿no? Y de alguna manera nosotros sabemos, con estas pequeñas exposiciones que ustedes van a ir haciendo, cómo el cristianismo tuvo que batallar, no siempre con la espada que le acuñaban algunos, sino tal vez con la luz férrea de la verdad, del evangelio, pero también como la exposición que más o menos Oscar va a ir haciendo,
del pacífico o del mediador o del tranquilizador Irineo de León, ¿no? Porque Irineo justamente significaba eso, ¿no? Ser una persona pacífica, eh, conciliadora, que a veces ayuda. En este mundo ayuda, porque en este mundo lo que sobra es la violencia, ¿no? La barbarie, a un nivel pues incruento y muchas veces cuasi rayando con lo bestial, ¿no? Ni siquiera se aplica la ley de la selva, ¿no? Porque la ley de la selva, como dicen, sí es verdad que el más fuerte le gana al más débil, pero el león solo mata cuando tiene hambre. El león no mata por diversión. Nosotros a veces matamos, agredimos, ni siquiera por diversión, sino por costumbre, ¿no? Y de ahí lo más bárbaro del ser humano es la guerra o a veces las tecnologías que destruyen. Es un sinsentido común. No tiene argumento racional, no tiene algún argumento ni de bien, menos tiene un reparo o una forma de correlato en los pensamientos tradicionales y religiones tradicionales. Ninguna religión en esencia puede fomentar la masacre a otra persona, a otros grupos. Lo que evidentemente nos cuesta entender es que muchas, al ser tan antiguas, y volviendo a la idea de la España Isabela católica, bajo este principio de unidad total o absoluta, no son absolutismos, no son totalitarismos. Claro, al no saber qué es uno y qué es el otro, nos cuesta distinguirlos. Y por eso tal vez la idea, la necesidad de escribirlo. Porque cuando escribimos, nos damos cuenta si tenemos la facilidad de explicarlo. Tal vez en palabras, tal vez en eso, bueno, sí, ¿no? No somos muy precisos. Pero lo escrito queda, pasa. Yo lo puedo analizar contra otro escrito. Nosotros finalmente a los autores, y ese es el principal argumento de la filosofía o la teología, podemos tener la suerte de escucharlos en vivo, pero de la gente que murió en el siglo XIX para adelante, todo nos viene como testimonio. Y como testimonio de escritos, iconografía, imágenes, apuntes de... Entonces también nosotros tenemos que insertarnos en esa historia de esa forma, porque es lo justo, ¿no? Yo siempre digo, hay que ser ese es un principio que en la academia se dice, ¿no? Sinceridad académica, ¿no? Si yo sé que ese trabajo es de Renzo a los 16, 17 años, no voy a pretender yo con 80, 70 años y criticarlo. Tendré que criticar a un trabajo de Renzo o de Oscar de más o menos una etapa de madurez y posterior a la universidad. Pero lamentablemente también en la academia pasa eso, ¿no? Se critican trabajos o pseudo trabajos atribuidos a autores cuando en realidad el autor no dijo eso, tal vez llegó a decir hasta lo opuesto. Y ahí viene un problema, ¿no? Porque si construimos algo desde la mentira, o como dirá más o menos Tomás de Aquino en el Ente y la Esencia, basta un pequeño error en el inicio para tener un gran error en el final. Es más o menos la idea de un triángulo, ¿no? Tenemos líneas paralelas, el mínimo error termina al final yendo al infinito. Entonces, no hay que ser pues, matemático para entender eso, pero evitemos los infinitos en el error y sobre todo porque seamos acuiciosos, rigurosos, duros, pero sobre todo comprometidos con lo que de verdad se dice, ¿no? Entonces ya paso a si quiere compartir algo más y si no ya las exposiciones, primero Oscar y después ya Renzo, ¿no? Y si por ahí ingresa Luis bien, si no ya ahí nomás daremos por terminado con algunos aportes más la conversación el día de hoy. Listo, entonces, ¿quién puedo comenzar? ¿No, Julián? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver si esta vez no me falla la computadora. Bueno, a ver un ratito. Entonces, primero me toca hablar sobre Luke,
al que sí le he hecho un PowerPoint. John Locke o Juan Locke, si lo quieren decir en castellano, es una persona que vivió en el siglo XVII, nació en lo que ahora conocemos la Gran Bretaña, y él estudia en la Universidad de Oxford. Ahí recibe una educación de tipo escolástica, pero esta no la convence, no le llega a convencer. Posteriormente viajará a Francia, donde quedará enamorada de la filosofía francesa, pero no estará de acuerdo con sus conclusiones. Entonces, John Locke se va a caracterizar por una negación de la filosofía, sobre todo de Descartes, ¿no? Entonces, rechaza el conocimiento meramente especulativo. Se cuenta que dice que una vez cuando estaba todavía en Inglaterra, sus compañeros empezaron a discutir y al final no sabían cómo continuar la discusión, pues había acabado todas las ideas y no sabían cómo avanzar, que se quedaron entrampanados. Pues Locke dice que para poder desarrollar nuestro intelecto, tengo que trazar límites, ¿no? Lo que puedo conocer y lo que no puedo conocer. Y según eso, puedo ir avanzando en lo que sí puedo llegar a conocer. John Locke es representante propio del empirismo, ¿no? Descartes es del racionalismo, ¿no? Descartes iba a decir que todo conocimiento verdadero parte de la razón, no no de los sentidos que nos pueden llegar a engañar. Incluso Descartes empezó a hablaba de las ideas innatas. Entonces, Locke, un ratito, un segundo, por favor. El puntero. Entonces, Locke va a descartar precisamente la existencia de las ideas innatas. Él dice desde que el hombre, desde un principio, cuando nace, su mente es una tabula rasa, una tableta rasa, vacía. Y precisamente con la experiencia que nos va a llegar de los sentidos, es que va a ir a empezar a llenar su mente con ideas. Por lo tanto, todo conocimiento para él parte de la experiencia. De ahí se dice que él es empirista. Entonces él va a hablar acerca de las ideas y él habla de dos tipos de ideas. Las ideas simples y las ideas complejas. Para él, por ejemplo, idea simple sería persona, rojo, edificio. E ideas complejas se van a producir a partir de las ideas simples, ¿no? Un edificio rojo, por ejemplo. Entonces, las ideas complejas son un desarrollo de las ideas simples. Ahora, él va a hablar de tres tipos de ideas complejas, de relaciones, de modos y de sustancias. De relaciones son las comparaciones que vamos a producir entre dos seres, ¿no? Tal persona es más grande, ¿no? Juan es más grande que Miguel. Esta pintura tiene más rojo que la otra pintura. Establecemos relaciones en las que hay comparaciones. En segundo, habla de los modos, es decir, de realidades que no subsisten por sí mismas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no tienen un sustrato que sea invariable. En cambio, las sustancias sí tienen un sustrato invariable. Por ejemplo, si hablamos de hombre, ¿no? El hombre sería una idea de tipo sustancial. Y en cambio, si hablamos de los colores de la persona, ¿no? Un hombre color blanco, un hombre color negro, hombre color amarillo, entonces ya estaríamos hablando de los modos.
Ya no sé si Julián me corregirá, pero yo veo aquí un ligero parecido entre las sustancias y los accidentes de las ideas escolásticas. Hay un parecido, solo que, si mal no me equivoco, en escolástica estaría en el ser, y aquí lo estaría hablando él en las ideas. Sí, perdón que te corte, Oscar, o bueno, más que cortarte sería el aporte. El Tenemos aporte, que ¿sí? entender, justamente por eso era mi intención, y no es gratuita. Nosotros sí es verdad que somos hombres modernos, porque somos post descubrimiento de América, post derechos humanos, que supuestamente, y ahí viene el tema de, entre comillas, bien supuesto, vienen de la Revolución Francesa. Nos estamos dando cuenta que muchos de los conceptos modernos, y Locke, tú lo has dicho bien, no solamente sería escolástico, sería hasta de pensamiento aristotélico. O sea, hay que ir viendo, por eso tal vez ustedes, bueno, mi intención hubiera sido que a Platón y Aristóteles lo viéramos más de un mes, porque si ustedes viesen a Platón y Aristóteles más de un mes y un poco 2 semanas de los presocráticos, realmente se dan cuenta que mucha de la filosofía moderna es formas diferentes de ordenar el pensamiento que ellos tenían. Mucho, mucho, mucho. Y si encima nosotros fuéramos medianamente informados en la filosofía escolástica, o en la escolástica, por decirlo a secas, sobre todo posterior a las invasiones moras, y veríamos que los aportes de la modernidad, más que aportes, son sacar de sus esquemas a Dios y ciertas tradiciones cristianas, nada más. O sea, eso lo van a ir viendo ahora, y el mismo Oscar lo va de repente, no sé si notar, al menos en Sangrineo de León, pero se va a ir viendo ciertas cosas así. Por eso, no se sorprendan cuando en algún momento algún pensador muy moderno, muy valorado, no diga casi nada más que un pensador como Agustín, Platón o Aristóteles, porque así se van a dar cuenta, así es. O sea, no es que les está dando una mala impresión. Y por eso, si bien es cierto, nosotros somos modernos en el tiempo, porque no somos feudales ni somos antiguos, el cristianismo viene una tradición desde la antigüedad, desde esa identidad única que también a veces hemos perdido del pensamiento con lo antiguo, con el respeto con las tradiciones, ¿no? Hoy en día la tradición está venida menos, por decirlo poco, ¿no? Entonces, vean eso, vean que nosotros, al menos como cristianos, nos movemos un poco en esos ámbitos, entre los modernos que muchas veces niegan lo que ellos mismos han heredado y ellos mismos no aportan más. Y lo que sí nosotros sabemos que es la riqueza de todo ese tiempo eh, antiguo y escolástico que no sabemos. Ojo, no quiere decir que no haya existido, quiere decir que no sabemos, o que su lenguaje, en el peor de los casos, nos es alejado, que es lo peor que ha pasado, que su lenguaje, su forma de abordar los criterios está alejado a nosotros, ¿no? Y ese es el gran logro, como les vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo porque así es históricamente, de la ilustración anticlerical y antiiglesia francesa y de todo ese tiempo ilustrado. Tal vez los ilustrados alemanes, por lo mismo que ellos eran luteranos, en muchos casos no eran tan cerrados y tan atacantes, porque obviamente ellos rescataban 80-70% de esas cosas, entonces no podían destruirlas del todo, por un interés evidentemente, ¿no? Tenían que conservar o atacar lo más periférico. Pero bueno, esto sí, aportes de libertad, igualdad y fraternidad, eso sí es más moderno, al menos enunciado así. Bien, entonces continúo. Entonces, con respecto a la moral, Luke va a decir que los seres humanos nacemos libres e iguales. Y lo que nos va a mover a nosotros es la búsqueda del bienestar y la felicidad. Entonces, para Luke, lo bueno, el bien, es lo que nos va a dar sensación de bienestar. ¿No? Aquí he puesto placer, pero en general podríamos hablar de una sensación de bienestar. En cambio, el mal es lo que nos va a causar dolor.
Entonces, por ejemplo, uno dirá, pero si robar te da dinero, vas a sentirte bien. Pero Luke diría no, porque vas a estar angustiado, porque vas a estar preocupado si va a llegar la policía, o si otro maleante te va a atacar y robar a ti. Por lo tanto, si en un primer momento pareció un bien, pero a la larga se convierte en un mal, y por lo tanto robar sería algo malo porque va a causar dolor. Entonces aquí creo que tendría mucho que ver con lo que nos dijo Julián, ¿no? De que la filosofía inglesa es de tipo más, ¿cómo decía Julián? No es práctica, sino Pragmática o utilitarista, ¿no? Porque efectivamente. lamentablemente, y ahí vamos viendo, ¿no? O sea, qué importante es ver. Este esquema de moralidad, a ver, pregunta para que ya vayamos marcando la diferencia y la paradoja, porque acá también viene, no que seamos diferentes, porque Oscar, Reto, Luis, el que les habla, y nuestra familia somos todos diferentes, eso no hay problema, todos somos seres humanos, no hay problema. Si todos fuéramos varones, todos somos varones, no hay problema. Todos somos peruanos, no hay problema. El problema es esta moralidad dividida bien de mal, placer de dolor, ¿es cristiana, sí o no? Como lo plantea Locke, ¿es cristiana, es cristianamente defendible? Así como Personalmente, está. Creo que no. no, porque no va a la raíz que es el hombre en sí. No Claro. va a nuestras sensaciones, nada más, ahí queda, desde mi punto de Ahora, vista. claro, más allá de lo que pueda parecernos, porque claro, alguien diría, no, pero puede ser, ¿no? El problema, y viene la segunda pregunta más fuerte, ¿esta moralidad puede ser enseñada en un colegio cristiano hoy en día? No. Sin embargo, esa moralidad que es imposible que fuera enseñada en un colegio cristiano, ahora o en cualquier parte del mundo, o en cualquier época, se podría enseñar o podría ser entendida en la sociedad actual. Me parece que eso es lo que entiende la sociedad actual. Entonces ahí viene el problema, pues, ¿no? Y es lo que yo les decía, ¿no? Ya que hay rupturas, o sea, estamos viendo que en las partes cognitivas, epistémicas, legales, tal vez somos modernos y es muy fácil no diferenciarlo. El gran problema ahí empieza en los temas morales, éticos, religiosos, teológicos, donde la sutileza va haciendo eso, ¿no? Es más, yo les podría, claro, este esquema está bien claro, bien simple, pero bajo otros conceptos u otros ejemplos, de repente podemos pasar sin hacer mucho escándalo en cualquier catequesis o en cualquier lugar de parroquia o en cualquier grupo de oración. Y vamos a empezar que hay muchas preguntas que nos van dando arrojo de que esta es la moralidad que muchos hermanos y hermanas en la fe sienten o creen que es la correcta. Entonces, ahí viene la dicotomía, ahí viene la necesidad de volver a la fuente, como decía Benedicto XVI, o hacer este lío, ¿no? Porque en realidad yo imagino que esto se siente más, tal vez en un confesionario, tal vez cuando alguna persona llega a compenetrarse mucho con algunos jóvenes o con algunas personas y les van contando ya sus problemas y tú dices, aguanta, aguanta, este pata o esta señora, con el amor de Dios, tiene todo un buen deseo de actuar, pero su esquema mental o su esquema formativo no es cristiano. Así de a rajatabla. Más se va pegando a esto. Y ojo, esto está empezando. Estamos con Descartes. Todavía no ha venido Kant, todavía no ha venido Hegel, todavía no ha venido el señor Marx, todavía no ha venido Nietzsche. Entonces ya vamos viendo cómo se va desligando las cosas de una manera para más, nunca para menos. Entonces, ahí hay que ir siendo precisos y siendo siempre, no exagerando. Yo no les estoy exagerando, yo les estoy diciendo lo que más o menos Ojalá nos está explicando, pero claro, contextualizándolo con lo que ahora viene, ¿no? Con lo actual. Con esto de lo que va a haber esta marcha mañana, o querían hacer mañana, no sé. Pero veamos cómo entiende la sociedad y por eso es la dificultad de muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a las relaciones sociales, al Estado, y aquí viene lo que llama el contrato social.
Para Luke, el origen del Estado es la razón. El hombre, si bien es cierto, nace libre, pero para estar en sociedad tiene que despojarse de parte de su libertad y dársela hacia el Estado. Entonces, el Estado tiene que trabajar para el bien de la sociedad. Aquí dice, si el Estado no cumple sus funciones para las cuales fue constituido, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Ahora, Luke vivió en una época de las famosas guerras de religión y con la gran mortandad que hubo en aquellos años. Por lo tanto, Luke decía que había que haber una separación entre el Estado y la religión y que el Estado debería asegurar la tolerancia religiosa, siempre y cuando no vaya contra los principios de la razón. Con respecto propiamente ya a la religión, él dice que la religión es diferente a la razón, porque la razón se va a basar en lo que uno deduce empíricamente. En cambio, la fe es un asentimiento que no se deduce por la razón, sino se logra por ello por una vía de comunicación extraordinaria. O sea, la fe es un asentimiento que no se deduce de la razón. Y el camino para llegar a ello es una comunicación extraordinaria, es decir, lo que de nosotros decimos la revelación. Por lo tanto, para Luke, el objeto de la religión es un objeto suprarracional y es lo relacionado al milagro, lo que no podría ser explicado por la razón. No sé si aquí tengas algo que acotar, Julián. Procedo nomás. El problema es que yo vuelvo un poquito a la anterior. Hay mucho de certero, de cierto, pero esta parte era la que a mí me llamaba la atención, ¿no? Se supone que nuestro Estado democrático, nuestro Estado actual, es una herencia de todo, de tanto de Leviatán, de Hobbes, como del contrato social de Locke. O sea, ellos son los que van a dar la simiente a la construcción de los primeros constituciones, a la noción de Estado moderno. Sin embargo, se ha ido disipando sus alcances, por un lado, y por otro, está reasumiendo o queriendo reasumir estas cosas, pero no sé si a ustedes les parece, y eso sí ya lo dejo para que también lo opinemos rápido si quieren o si no, no. Si cualquier persona podría pensar como Locke abiertamente ahora que no fuera congresista o presidente de la República o ministro. O sea, si es que el Estado no cumple con las funciones para las que fue constituido, nos lo bajamos. ¿Eso les parece democrático, sabiendo que ese es el contrato social en el cual todo Estado moderno se ha basado? Porque hay que decir las cosas como son, ¿no? Cuando nosotros somos peruanos, tenemos obligaciones de peruanos. Yo, si quiero ejercer mis derechos peruanos, tengo que cumplir mis deberes peruanos. Y acá Locke lo dice, ¿no? El que no cumpla se somete al Estado, pero si el Estado no cumple, se somete al pueblo. Puede, y de hecho se dice eso ahora, al menos en el Perú, se puede decir eso, sonaría golpista. No sé qué pensamos o qué piensan ahora, porque sería interesante, más que terminar de repente la ponencia, ir pensando ese tema, porque miren, tolerancia religiosa está en vigencia. El contrato social como tal no lo entendemos. Pero esa frase, ¿es popular, no es popular? ¿Ustedes qué piensan? En este caso, creo Yo el creo que pueblo, está vigente en la izquierda, sobre todo, porque la izquierda siempre busca pretextos para tumbarse al Estado. Y precisamente su gran pretexto es decir que el Estado no cumple. Entonces hay que bajar Ya. medios. Como que ese discurso se lo ha agarrado la izquierda acá en el Perú. Y creo que en el mundo.
Ya. Los comunistas no. Claro, los comunistas están dentro de la izquierda, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ideas, comentarios. Bueno, es interesante, este es real, ¿no? Todo lo que nos está pasando, y hay que ir pensando más o menos cómo vamos. Ojo, ¿no? Este no es una suma de ideas, este es un intercambio, ¿no? Y así va a ser la etapa moderna. Ustedes van a ir viendo, y eso es un poco, así no hayan hecho sus ponencias bien. Si ustedes han leído algo, todo autor moderno tiene ideas políticas, y toda idea política o se cumple, o se cumplió, o se debería cumplir en los estados hoy en día. Por eso, la etapa de la filosofía moderna, también se le llama filosofía política moderna, filosofía teológica moderna, algunos teología política, es estudiado por abogados, politólogos y filósofos. Es la parte de la filosofía que más nos permite a los filósofos relacionarnos con los políticos. Es más, no hay autor moderno que no hable de política. No existe. No existe, no existe. Y eso incluye, con el perdón de que algunos se puedan ofender, santos padres o inquisidores. No hay, no existe. Evidentemente cada uno habla desde una trinchera y una tribuna, ¿no? Y nosotros presuponemos de qué tribuna somos, ¿no? Por eso yo les invito a ir conversándolo con la calma, porque no sabemos qué viene esto, no sabemos, ¿no? Normalmente no sabemos. Continúo entonces. No, Renzo, algo estabas Ay, comentando. Sí, me parece que otra forma en cual el pueblo tiene derecho a rebelarse, me parece podría ser tal vez el mismo Congreso, ¿no? Que es elegido según las distintas regiones y el Congreso puede también hacer estos, ¿cómo se le llama? Olvidé el nombre técnico, cuando convoca a un ministro para ser ¿cómo se llama? Evaluado, ¿no? A veces lo terminan siendo vacados, ¿no? De su puesto. Eso podría decirse también que es el pueblo tiene derecho a rebelarse, podría decirse. ¿Y, y tú, Luis, tienes micro o no? Luis, ¿tienes micro o solo tienes mensaje? Lucho, ¿me captas? Disculpe que no puedo hablar por micro, que saqué ahí unas cosas en casa y por eso lo tengo apagado. Ah, ya, no hay problema. Ya, entonces, sí, mira, y acá viene el gran problema. El gran problema, y yo creo que Luis también lo está aportando. De hecho, otro autor, Rousseau, ya va a incluir otro principio, ¿no? Soberanía, ¿no? Eh, a ver, Renzo hablaba del Congreso, bueno, propiamente es el Parlamento, ¿no? Porque, digamos, el Congreso es los que están formados de congresistas, y el Parlamento es aquello que tiene, como en la mayoría de casos, y nosotros también hemos tenido hasta la Constitución anterior a las 93, Cámara Alta, Cámara Baja, Cámara de Lores, Cámara de Nobles, toda esa tontera, ¿no? Senadores, diputados. Entonces, incluso tiene su correlato, ¿no? Porque, digamos, la plebe, el pueblo, el campesino, el no noble, perdón con la expresión, pues la chusma, tiene que estar abajo, pues, ¿no? Tiene que estar en su nivel, pues, ¿no? No puede ser, no es igual que los nobles. Oye, aguanta, pero tú me estás hablando de la época moderna, ilustrada, siglo XX, la democracia, el principio máximo, todos somos iguales ante la ley, o me estás hablando de una época medieval, cuasi como jugamos a veces los que jugamos WoW en Warcraft, o del rey Arturo y sus caballeros, pues, ¿no? Los nobles, los caballeros y la plebe. Es que viene esa dicotomía, o sea, a lo que yo quiero decirles es que no es gratuito que haya un Reino Unido con una reina que todavía vive. No es gratuito. No es gratuito las monarquías europeas. No es gratuito que hasta hace poco tiempo abdicara el rey de España. No es gratuito. Nosotros, es más, cuando nosotros vamos a ser independizados,
sabemos por historia del Perú que hay una discusión entre don José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Planteamiento monárquico martiniano y el planteamiento bolivariano de que él sea el todo, ¿no? Un poco una especie de teniendo como hijos putativos sin querer a Maduro y a Chávez, ¿no? Pero salvando las distancias. Entonces, a lo que iba yo es que siempre había esa discusión. Ojo, la discusión no es si vamos a ser libres o no. Esa no es la discusión. Ustedes no ven ni en Locke, ni lo van a ver en Hobbes, ni lo van a ver en Spinoza, ni lo van a ver en Descartes, ni lo van a ver en Kant. Ser libre o ser esclavo. No, esa ya no es la dicotomía. Es más, la dicotomía libertad-esclavitud es la dicotomía del mundo antiguo hasta el mundo medieval. Nada más que en el mundo medieval se va a llamar noble y siervo, o noble y villano, o noble y esclavo, ¿no? Y en el mundo moderno va a ser ¿qué forma de libertad tengo? La representatividad, como dice Luis, ¿no? Rousseau a partir del concepto de soberanía. Ahora, tampoco, como vamos viendo, se termina por romper, porque, ¿qué decía Oscar? Es el discurso de la izquierda el que se abroga, ¿no? Pero para que la izquierda, para que los comunistas se abroguen este discurso, debe haber dos condiciones. Primero, que son minoría. Y segundo, que es el otro lado, que no son ellos los que tienen la mayoría. ¿No? Porque no tendría sentido de que se abroguen una voz si ellos gobernasen, ¿no? No tendría razón. Entonces, acá viene también todo este juego político y lo que nosotros hemos podido, sé que no es muy correcto de repente para muchos por la sensibilidad que puedan tener, pero que ha sido magistralmente vivido el año anterior, antes del COVID, por la judicialización de la política, de que hemos podido, la mayoría de gente ha podido aprender un poco cómo es la forma de los juicios, no, ya más o menos se entiende que es un fiscal, que es un esto, pero también hemos visto ante la disolución del Congreso, siendo el Congreso en el Perú el primer poder del Estado, hemos visto cómo la aparente desmantelación del Poder Judicial y el aparente borrado temporal por un tiempo del Congreso le permitió concentrar todos los poderes al presidente Vizcarra, pero que gracias a las condiciones concretas y teóricas que tiene un gobierno democrático en la actualidad, no se asemejaba para nada a una monarquía o a una tiranía. O sea, lo que estamos viendo de manera muy gráfica es que no basta con que uno de los poderes del Estado genere el control temporal al menos de todos los otros poderes y se rompa el equilibrio democrático. Hace necesario para pasar de este estado no normal de democracia, o usando el nuevo término post-COVID o COVID-19, nueva normalidad, a tener que usar el término o el concepto de tiranía. A nosotros no estamos muy lejos de lo que fue Venezuela, de lo que es Venezuela, de lo que es Cuba. Principalmente por modelos económicos y por sistemas que defienden estos modelos económicos, donde no se respeta a la persona humana, sino a la persona jurídica o a la empresa. Y entre las empresas, no a la pequeña empresa, no a la pyme, sino a Telefónica, a Odebrecht y así. Entonces, termina un Estado por no cumplir sus funciones para proteger a la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad, y eso lo dice el artículo de la Constitución, ojo, o sea, no me lo estoy inventando, y el pueblo, aunque tenga el derecho de rebelarse, no se rebela. ¿Por qué? Porque acá hay un concepto oculto, que es el de ciudadano. Ciudadano.
Cuando una persona conoce sus derechos, ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones, se dice que es un ciudadano, que está cumpliendo como ciudadano, porque es de una ciudad y que cuida la ciudad. Son dos palabras, cuidar y ciudad. Algo parecido como la polis griega, ¿no? En cambio, cuando no cuida, cuando no sabe por quién vota, cuando no sabe qué es de política, cuando no le interesa la economía, cuando no tiene un correlato con más allá de sus problemas, termina por no ser un ciudadano y por lo tanto negando todo ese sistema y colaborando para que los malos funcionarios, los malos políticos, la gente corrupta termine por abandonar al país a suerte de los que sí le interesa. Ya Platón decía, la suerte de un pueblo que se desinteresa por la política es que los peores lo gobiernan, ¿no? O sea, no hay que ser pues divinidad o Señor Jesucristo para saber eso. Y lamentablemente ya Platón lo había vivido y Platón ya lo pronosticaba, ¿no? Y sin embargo nosotros repetimos. Es por eso mi interés y el interés de muchas personas, no de hacer políticos, sino de hacer ciudadanos. Personas que entiendan muchas de estas problemáticas, porque el desentenderse termina por hacer que mucha gente, llamada los hermanitos o los del cuello blanco, terminen por asumir esos poderes. O porque lleguen a los partidos políticos gente realmente delincuencial o realmente terrorista en el peor sentido de la palabra. Sigue comentando Oscar más bien. Muy bien. Con respecto a la educación, él hablaba que a los chicos, a los niños en educación no habían que presionarlos, ¿no? Y no había que utilizar los métodos didácticos del terror, sino que al contrario, tenían que descubrir ellos por sí mismos y tenían que aprender jugando, que es más o menos, con algunas pequeñas diferencias, que es lo que se postula más o menos en la actualidad en educación, ¿no? Ahora a veces se dice aprender a aprender más que aprender contenidos y que el chico aprenda, que el profesor es no es un instrumento que les ayuda a ir superar el límite hasta donde los niños pueden llegar. Entonces veo que aquí en su planteamiento educativo es más o menos moderno. Y bueno, esto con lo de Luke, voy a hablar un poco de San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon es padre de la iglesia. Él nació en lo que ahora sería Turquía. ¿Está bien? Pero terminó siendo enviado a Francia, lo que hoy es conocido como Lyon. Entonces, él tuvo contacto con el gnosticismo y él hizo su libro, que es la refutación, su libro se llama literalmente Exposición y refutación de la falsa gnosis. Recuerden que la palabra gnosis en griego significa conocimiento. Y es conocido, es más conocido esta obra como Adversus Hereses, es decir, contra los herejes. Entonces, para comprender su obra, hay que conocer un poco acerca de lo que era el movimiento gnóstico. Y bueno, el movimiento gnóstico es un movimiento multiforme, ha variado a través del tiempo, incluso a través de las personas. Incluso a veces se quiere plantear que el gnosticismo era un cristianismo alternativo, pero en realidad el gnosticismo era un paganismo metido en el cristianismo y en algunos sectores del judaísmo. Porque el gnosticismo partía de filosofías neoplatónicas y era sincrético, asumía las distintas creencias de las distintas religiones, ¿no? Y sobre todo las tipo orientales, y
y tomó una pizca de judaísmo o una pizca de cristianismo para dar una apariencia judía o cristiana, dependiendo en qué rama se estaba infiltrando. Entonces, en realidad, la gnosis no es un movimiento cristiano, por más que no lo quieran ver en la actualidad, es de procedencia pagana y de un trasfondo pagano. Y van a utilizar términos cristianos, por lo menos la gnosis cristiana, entre comillas, cristiana, pero interpretado desde una distinta perspectiva. La base de la gnosis era el conocimiento. La salvación se obtenía por el conocimiento. Además tenía ese dualismo que la materia era mala y el espíritu era bueno, ¿no? Era con su componente platónico, podríamos decirle. Entonces, la salvación en qué iba a consistir, en que el hombre tenía que liberarse de su carne material para poder llegar a ese mundo espiritual. Y ese mundo espiritual era muy complejo. San Ireneo de Lyon nos explica muy detalladamente la postura valentiniana, que es por eso que estoy sacando y mostrando en este pequeño esquema. Entonces, voy a leer el primer párrafo que explica la tetrada, y después iré explicando someramente el resto de la gnosis ahí planteada. Entonces, así empieza San Ireneo. Dice que en las alturas invisibles e inefables existe un eón. Por si acaso la palabra eón muchas veces se traduce al castellano como siglo o era, ¿no? Como cuando nosotros decimos por los siglos de los siglos, amén. En griego sería por los eones de los eones, amén. ¿Está bien? Pero para ellos un eón no es un siglo, como lo entendemos nosotros, un periodo de tiempo, sino era una especie de divinidad, un ser espiritual. Entonces, aquí repito entonces. Dice que en las alturas invisibles e inefables existe un eón perfecto, preexistente, al que se le llama protoprincipio, protopadre y abismo, visos en griego. Entonces, todos esos hacen referencia a ese primer ser. Bueno, sigamos. Él sería invincible, incomprensible, sempiterno e ingénito, y vivió en un profundo reposo y soledad por los siglos infinitos. Por lo tanto, en el trasfondo, este sería el verdadero Dios, ¿no? Continuamos. Junto con él estaba el pensamiento, el enoea, a quien también se le llama gracia, en griego haris, o silencio, en griego sigi, o sigi, o sigue, ¿no? Como quieran pronunciarlo. Cierto día, este abismo decidió emitir el abismo como principio, arjí, todas las cosas. Entonces, depositó como semen, sperma, que había pensado emitir sobre el vientre del silencio, que era su compañera. Esta recibió el semen, quedando preñada, engendró a la mente, nun, ¿no? Según imagen y semejanza del que lo había emitido, y la única capaz de captar la grandeza del Padre. A la mente también lo llaman unigénito o monoginí, o bien el Padre, o bien el principio de todas las cosas. Entonces, el Dios ingénito es el protopadre y este es el Padre, ¿no? Junto a él también fue emitida la verdad, en griego alicia. Esta es la original y primitiva tétrada pitagórica, a la que también llaman raíz de todas las cosas. Está formada por el abismo, el silencio, la mente y la verdad. Entonces sería lo que está, ¿no? Esta es la tétrada. Este primero, no sé si se nota mi cursor, el protopadre y el pensamiento son los principios, ¿no? Se dan cuenta, en la gnosis siempre hay un elemento masculino y un elemento femenino. ¿Está bien? Efectivamente, Julián ha puesto, ¿verdad?, aleseía, pero yo me baso en una pronunciación griega diferente en la cual la épsilon y la iota suena como i.
Entonces, que ese aleseía se termina convirtiendo en Alicia, ¿no? Los griegos modernos dicen Alicia cuando se hacen referencia a esta palabra. Entonces, ellos van a engendrar al ingénito y a la verdad. Entonces, ellos son la tétrada. El ingénito es el único que puede ver al protopadre. ¿Está bien? Ahora, el ingénito y la verdad van a concebir a otros dos, el verbo o logos y la vida, zoe. Y a su vez estos van a engendrar al hombre, aquí no se habla del ser humano, sino es un dios, un eón llamado hombre, y a la iglesia. Aquí cuando hablan de iglesia no están hablando de la iglesia católica, evangélica, no, y es un dios, un eón que le llaman iglesia. Ahora, este verbo y esta vida van a engendrar otros 10 eones, también formado por parejas. Y el hombre y la iglesia van a engendrar otros 12 eones. Por eso a este se le llama la década y al otro grupo la dodécada. ¿Está bien? Aquí cuando hablan de producciones de semen, están formando lo que le denominan emanaciones, van emanando. Y cada emanación que se va produciendo se va haciendo más imperfecta. Y la última y la menor de todas ellas es precisamente la sabiduría. De esto se va a burlar después al Ireneo León diciendo cómo una sabiduría es tan ignorante, ¿no? Lo que va a pasar es que todos los eones quieren conocer el protopadre. Pero la Sofía, la sabiduría, que es la menos perfecta de todos los eones, la quiere comprender a su cabalidad. Y al tratar de comprenderla, puede terminar disuelta en la hermosura del Padre. Entonces, lo que hace el verbo para salvar esta sabiduría y no desaparezca, es que crea un nuevo eón, pero ya sin matrimonio, sino directamente de él, que se llama límite o cruz. ¿También? Entonces, este límite también, como les digo, también se le denomina cruz, que como se dan cuenta, no tiene nada que ver con la cruz cristiana. Es otro eón que lo que va a hacer es impedir que la Sofía se quede en el pleroma. ¿El pleroma qué son? Son estos 30 eones. Estos 30 eones, o sea, la ogdoada, que son los 8 primeros, la dodécada y la década, si suman en total, son 30 eones. Eso es el pleroma, que en castellano significa la plenitud. Entonces los cristianos buscamos la plenitud, los gnósticos buscaban la plenitud. Pero la plenitud gnóstica no era el conocimiento de Dios, el amar a Dios, sino era poder comprender a estos eones. Bueno, la sabiduría es alejada, y por lo tanto, alejada fuera del pleroma sufre. De la sabiduría queda fuera. Entonces, ¿qué va a hacer el protopadre? Por medio del unigénito, crean a un Cristo y a un Espíritu Santo, o sea, son 2 eones más. Y ellos van sobre la sabiduría y la llevan de nuevo a quitar todo ese apetito insano de querer conocer al protopadre. Entonces, al quitarlo, la sabiduría vuelve al pleroma. Y lo que va a sobrar de ella, lo que se le ha quitado lo malo, se convierte en la segunda sabiduría o ajamot. Cuando la primera sabiduría vuelve al lugar donde le correspondía, todos los eones están felices y cada uno de ellos emiten a Jesús con todos sus ángeles, que son más eones. Este Jesús, posteriormente, va sobre la segunda Sofía, que era una masa informe, y le da una forma. Llega a tener conocimiento, pero después la deja. Entonces, esta segunda sabiduría, al perder la vista,
a Cristo y sus ángeles, se queda muy triste. Y dicen que precisamente sus lágrimas es la materia. Por eso también la conocen como la segunda sabiduría, como Ahamot, o sea, lágrimas. Entonces, ella, imitando a Jesús y su Salvador, hace un nuevo ser, que ya no es espíritu como los eones, sino es un alma, según ellos, y con sus ángeles. Ese nuevo ser se llama el demiurgo. Entonces, el demiurgo ya no es un ser espiritual, sino un ser almático, un ser no neumático, sino psíquico. Ahora, por ser simplemente un alma, él no puede ver a los espíritus. Entonces él se cree el único Dios. Y el demiurgo modifica la materia y con ella va creando, ordenándola. Entonces él se cree el único Dios del universo. Entonces cuando él crea a su pueblo Israel, se presenta como el Dios de Israel. Entonces el demiurgo sería el Dios de los judíos y de los cristianos. En cambio, los supuestamente gnósticos conocerían al verdadero Dios, que era el protopadre. Entonces, por lo tanto, el demiurgo va creando, él cree que va creando por idea suya, pero no se da cuenta que él está siendo manipulado por el protopadre. Entonces, este demiurgo va a crear al hombre con cuerpo y con espíritu. Y no se da cuenta que el protopadre le va a infundir a este ser humano un espíritu también. Entonces el ser humano va a estar compuesto, según la idea gnóstica, de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Con ello va a formar su religión, va a empezar a revelarse, va a tener sus profetas. Pero los ángeles de los demiurgos también quieren tener sus profetas. Entonces va a haber algún ángel Joel va a ser, por ejemplo, de un ángel, Habacuc va a ser de otro ángel, etcétera, y cada uno va hablando del propio ángel. Y todos van hablando de un supuesto Mesías, pero ellos, el demiurgo y los ángeles hablan de un Mesías que es psíquico, pero no se dan cuenta que detrás de ellos había el verdadero Mesías que era espiritual. Entonces Jesús cuando nace es cuerpo, es alma y es espíritu. Entonces su liberación va a ser precisamente lograr separarse y descartar la parte espiritual, la parte psíquica y la parte carnal de él, para volver al pleroma. Bueno, entonces esto va a dar tres tipos de hombres. Los paganos, que son seres carnales, los judíos y los cristianos, que seríamos seres psíquicos, o sea, almáticos, ¿no? De alma, y los gnósticos, que serían seres espirituales. Entonces, cuando llegue el fin del mundo, todos los somáticos van a morir, desaparecen. La segunda Sofía, perdón, ella va a poder volver al pleroma. Y el demiurgo se va a dar cuenta de su error de que no es el único Dios y va a ocupar el lugar que ocupaba la segunda sabiduría. Y con él van a estar todos los judíos y los cristianos. O sea, los judíos y los cristianos íbamos a tener una salvación de segunda mano, mientras que los gnósticos, junto con la segunda sabiduría, iban a poder ingresar al pleroma. Entonces, esta es la base filosófica, teológica, ¿no? Filosófica de los gnósticos, y es lo que va a combatir Ireneo. ¿Está bien? Porque aquí no hay una salvación por la fe en Jesús, no hay una salvación basada en la moral, sino solamente en un conocimiento, y este es nada más uno de ellos. Cada uno se inventaba más cosas. Incluso hubo una corriente gnóstica que, para hacerse superior a los gnósticos normales, inventaron un padre superior al protopadre. Entonces, cada uno se iba desvirtuando y desvirtuando. Entonces, lo que va a hacer Ireneo de León es refutar todas esas gnosis y mostrar que solamente hay un Dios, que hay una Trinidad, que somos salvados en Jesucristo. Entonces,
Y eso lo plasmó en su gran obra, que es precisamente contra, contra los herejes. Aquí va a hablar de la iglesia, ¿no? De que la iglesia no es algo meramente especulativo, nada más de hacer ciertas prácticas, sino que hay una verdadera iglesia fundada en los apóstoles, fundada en el Papa. Hay que decir que aquí, en esta obra, San Ireneo de León, está la primera lista de los papas, la más antigua que conocemos, y va a refutar todas estas ideas nacidas del Oriente, y van a terminar siendo finalmente separados de la iglesia. Ahora, la gnosis, por si acaso, nunca murió del todo, siempre ha existido en las brujerías, en la Edad Media, en la teosofía en el siglo XIX, en la masonería, y en la actualidad en lo que se llama la nueva era, ¿no? Eso es lo que tenía que hablar acerca de Ireneo de León, y con eso termino mi disertación. Entonces te cedo el control, algunas palabras antes de, como digo, no me siento muy bien, entonces, algunos comentarios, Julián, antes de proceder a retirarme yo. Uy, creo que se quedó dormido Julián. Quizás se alejó para conseguirse algo. Como ven, el movimiento gnóstico fue un movimiento muy multifacético, muy multiforme fue, porque lo que le he explicado es un tipo. Por ejemplo, en el Gnosis, ellos decían que Satanás, en ciertas corrientes gnósticas, que Satanás era un espíritu bueno que quería dar a entender el conocimiento del protopadre. Pero por un motivo que no me explico, el demiurgo sí logró conocer ese ser espiritual del demonio, y en la lucha perdió Satanás. Entonces Satanás era un espíritu bueno, derrotado, y que malintencionadamente se le había quedado como malo. Y si se dan cuenta, es una de las bases para el satanismo. Hacer presentar al demonio como el bueno de la película. Entonces, muchas veces algunas de las corrientes satánicas tienen una base de tipo gnóstica. Hace no mucho tiempo apareció, por ejemplo, el Evangelio de Judas. No sé si se acordarán. Entonces, precisamente el Evangelio de Judas pertenecía a la secta de los cainitas. Los cainitas precisamente decían que todos los malos de la Biblia eran los verdaderamente buenos, que eran los que habían entendido el verdadero Padre. En cambio, los buenos de la Biblia eran gente sonsa que se habían dejado engañar por el demiurgo. Julián. Quizás escribirle por WhatsApp. No. Ahí se manifestó. No te oímos. No te oímos, Julián. Algún problema con el micrófono porque sí se muestra como que está. Me había matado del ¿Y aburrimiento. ahora? Ahora ¿Me sí. oye? Ahora sí. No, El aburrimiento. ¿qué pasó? ¿Ahora me oyen? ¿Me oyen? Sí, ¿Ahora sí? ahora sí. Sí. Ya. Bueno, sí me oyen, ¿no? Sí, te escuchamos. Así es. Sí. ¿Aló? Sí te oímos. ¿Aló? ¿Ahora me oyen? Sí. Sí, pero yo no oigo. Pero ahora yo no los oigo. No sé qué ha pasado. Cosa cruzado. Bueno, ya. Si me oyen, entonces, pero yo no los escucho. A ver, prenda, Renzo, tu micro y Oscar, a ver, hable, porque no les escucho, de verdad. Sí, lo mismo. Te oímos. A ver, sí te escuchamos. Está. Ya. Lo que pasa es que yo no les oigo, entonces no sé qué ha pasado, pero bueno.
Confiaré en que de todas maneras está claro, pero yo no escucho el eco, nada. Bueno, no sé qué pasa estos tonceros. Ya, el problema es acá de que, como ya lo ha explicado Oscar, hay muchos tipos de gnosticismo, porque el gnosticismo estamos viendo que ya es antes que el cristianismo, ¿no? No sé, eso sí, si es antes que el judaísmo, porque ya había cierto tipo de gnosticismo cuando Pitágoras forma lo que son los órficos, y como decía el mismo Oscar, es una tradición que salvarse a través de conocer cosas que otros no conocen es muy propio del oriental. El mismo Aristóteles repartía sus conocimientos entre lo que podía darle al público y lo que no podía, ¿no? Ya, es un antes de Jesucristo, ¿no? Pero, sin embargo, había toda esta corriente de hacer, es más, el esquema que más o menos ha planteado Oscar es más complejo, pero es más o menos parecido a lo que Plotino plantea, a lo que mucha gente en el pensamiento dice, y que es una herencia de esta frase que lo resume bien, el dualismo platónico, ¿no? El cuerpo es cárcel del alma. ¿Por qué? Porque también yo imagino que debe haber una mala traducción. Cuando nosotros decimos alma, normalmente venimos a esta traducción de ánima, que ya usa Aristóteles, que también usa Platón, cuando se los traduce en latín, pero que está evidentemente como principio vital, ¿no? Como que lo animado tienen las plantas, los animales y el ser humano. Sin embargo, el tema de la alma desde el oriental es la imposibilidad, es como que simplemente diferenciar lo material de lo no material. Y lo no material es el alma. Entonces, claro, en un concepto oriental netamente, de herencia zoroástrica, de herencia, no sé, pues, masórgica, no tendría sentido diferenciar alma espiritual o espíritu. No tiene sentido, ¿no? Porque lo que no interesa el cuerpo. O sea, no interesa el cuerpo, y al ser muchas veces de cierto carácter empirista, o sea, el cuerpo conoce los sentidos y lo imperfecto de la realidad. Y lo perfecto de la realidad, que es la sofía, es el saber, lo conocemos los más elevados, ¿no? Los griegos, cuando estudian filosofía, los matemáticos pitagóricos, la teología platónica, y lamentablemente, ahorita no encuentro el pasaje de la metafísica en donde Aristóteles dice, ¿no? Nosotros, cuando hacemos filosofía, estamos practicando el lenguaje de los dioses. O sea, no es gratuito, no es a propósito que Sofía fuera el saber último desde lo divino, desde lo inconmensurable, desde lo místico, pero el más elevado en el plano conocible, ¿no? Del ser humano. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos Jesucristo es Dios y hombre verdadero, muchas personas en la historia de la iglesia habrían podido pensar de que es más hombre que Dios o más Dios que hombre. Y cada uno va teniendo sus herejías, ¿no? O como, por ejemplo, creo que son los marionitas, ¿no? Perdón, de Marción, ¿no? Los marcionistas, que son que Jesús es, que ojo, que es un poco a ver, la herejía medio actualizada más común, porque claro, si yo les pregunto a una persona que dice que cree en Dios y que dice que es cristiana, que no admite la Trinidad, va a terminar de alguna u otra forma diciendo que Jesús es la mayor criatura, luego el Padre. ¿No? No, porque hay gente que dice, ¿no? Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. Ergo, es una especie de ángel, ¿no? Es un San Miguel. O sea, lo que hemos visto en la clase de hoy día de Gnosis sería un demiurgo, pues, ¿no? Un demiurgo que sí se da cuenta de la malignidad o de algo que el demonio, que Satanás, porque ojo, también hay una rica tradición, sobre todo judía, o desde los judíos, de haber varios tipos de diablos. O sea, hay el diablo, Belcebú, Satanás,
no son el mismo sujeto, no son el mismo ente, por así decirlo, son diferentes, ¿no? Con características, ¿no? Obviamente también eso hay que ir viéndolo, ¿no? Sabemos de esa tradición de que cuando combate o cuando el demonio se revela contra Dios, cae un tercio de los ángeles del cielo, ¿no? O de las estrellas del cielo. Es por decirlo menos, ¿no? Como que también, ojo, esta idea de no servir al proyecto de Dios, es que hay un problema, pues. El problema del mal, como se les ha abordado alguna vez o como ya vamos a abordarlo siempre, es un misterio. Y es un misterio porque incluso la filosofía no encuentra respuesta, porque parte de un principio. Si Dios es bueno y crea todo bueno, ¿dónde aparece el mal? Si Dios no es bueno y crea las cosas, no las podría hacer bueno y por lo tanto Él, que es limitado, crea el mal como consecuencia de lo que hemos visto un poco, ¿no? Un padre poderoso, pero que no puede reproducirse a sí mismo. Entonces, para ir creando cosas, tiene que ir degradando su creación. Entonces sería un padre 1, un padre 2, pero más corrupto. De hecho, el término corrupto, corrompido, materializado, ya está en el pensamiento griego cuando, por ejemplo, Aristóteles habla de esta materia informe, pero de esta materia informe de que realmente nunca existió, ¿no? Es como que, digamos, nosotros encontramos en el mundo las computadoras, encontramos la cama, pero no encontraríamos la madera de la cama, el algodón del colchón o los materiales de la laptop. Eso no lo encontraríamos, o eso sería la materia prima, ¿no? Materia prima. El problema es quién crea esa materia prima que incluso de herencia griega no la crean los dioses. Ya está en el universo. Por eso el gran aporte, o uno de los grandes aportes que tenemos era esta creación ex nihilo, que ya sabemos, esta creación, pero que claro, que no tiene ningún correlato cuando, por ejemplo, Oscar o cualquiera de nosotros va a ir explicando el gnosticismo como ya suceso que no me atrevería a decir que está muy desligado del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando he estado viendo algunos videos y he estado leyendo un poco, lo que pasa es que, claro, visto así esquemáticamente, estudiado, analizado con tu PowerPoint, bacán, ¿no? O sea, tú ya más o menos te das cuenta de la situación. Pero imaginémonos en el siglo I. Imaginémonos que, para un dato, ¿no? Isabel la Católica, en su reforma española, le pide a los sacerdotes, al clero secular y al clero regular, que estudien algo del catecismo. O sea, estamos más o menos cerca del 1500, en una época donde ya la Edad Media está acabando, está iniciando la modernidad, y una de las reinas más importantes que va a tener España, bueno, la única reina que ejerció el ser reina, recién le dice a un imperio supuestamente eminentemente católico, eminentemente en auge y que va a evangelizar a toda la América con toda la plata y el poder que eso implica, que sus sacerdotes, que van a ser la gran fuerza de los misioneros que va a evangelizar el nuevo mundo, estudien. Entonces, que no terminamos de entender cuán desconocido, cuán poco era, y a eso voy, ¿no? Oscar, si no nos enseña un PowerPoint, si nos habla, si tal vez nosotros no tenemos formación académica, si nosotros no tenemos formación de escuela, ese comentario que nos lo hace, esa explicación, por más apologética que sea, por más cara que sea, no nos va a quedar, porque hay muchos conceptos muy difíciles que incluso sin dibujo no se pueden quedar. Entonces, esa es la búsqueda y la pretensión de ir perfeccionando y puntillando, ¿no? De hecho, ustedes han visto muchos términos griegos que Platón, Aristóteles, si hubiéramos visto a los neoplatónicos, si hubiéramos visto a Plotino, si hubiéramos visto a Diógenes Areopagita, hubieran visto que son los que usan ellos, pero ellos los simplifican, ellos los perversan, ¿no? Lo maltratan, ¿no? Digamos, porque los otros van a tener un sistema simple, sencillo, que tal vez no sea cristiano, sí, no es cristiano, pero tiene cierta coherencia, ¿no?
acá de alguna manera ya empiezan a meter muchos elementos, a complejizar la cosa. ¿Por qué? Porque había muchos cristianos, ahorita no me acuerdo cuál era el problema, con que Ireneo combate con ellos, el cual parecía que él creía que él tenía el Espíritu Santo, ¿no? Lo que vemos incluso hoy en día en los grupos pentecostales o grupos de los hermanos separados, ¿no? El pastor es, mira, en pleno siglo XXI, nosotros hemos visto un poco los memes que de verdad uno se pone a pensar cómo una persona adulta puede aceptar esas tonteras, ¿no? Nos cuesta, ¿no? Ahora imagínense en una época en donde no había libros, no había internet, no había luz, como la entendemos nosotros, no había el sistema potable. Lo más moderno que había era Roma. Fuera de Roma, como decía, todos los caminos llevan a Roma. ¿Ustedes se imaginan hoy en día decir todos los caminos llevan a... ¿Qué lugar del mundo lleva todos los caminos, ¿no? Hoy en día? A eso voy. O sea, veamos que la mentalidad de esta gente es tan limitada que no en vano en el Evangelio dice, ¿no? Las obras que hizo Jesús no alcanzarían para ser escritas ni llenadas en todos los libros de la tierra. Sin embargo, me parece que en la biblioteca de Huancayo, del convento de Copa, tranquilamente hay más libros que la vida de Jesús. Tranquilamente, no habría por qué, ¿no? Pero entendamos cómo eran las bibliotecas antes. O sea, cuán rudimentarias, cuán simplonas, ¿no? Y es más, si nos vamos a los PDFs, ¿no? A los videos, ¿no? ¿Cuántas horas de conversación en torno al tema de Jesús histórico nada más se puede tener hoy en el siglo XXI? Millones de horas. Me quedo corto si de repente digo un número un poco más grande, de millones, ¿no? Obviamente no estamos ante esa misma realidad. Paradójicamente, hoy en día, en un mundo más cognoscente, porque todo el mundo quiere conocer, también hay una debilidad de la profundidad, ¿no? Nosotros vemos que los que están empoderando el mensaje son periodistas, y está bien, pero el periodismo termina por gestionar tan rápido la velocidad de la información que uno, muy probablemente te da una información incompleta, veraz pero incompleta, y nosotros sabemos que aquello que le falta el bien debido es mal, es error, está más cerca a la falsedad que a la verdad, ¿no? Y por eso tenemos estos discursos parcializados, ¿no? Solamente con esta presentación del gnosticismo, con esta presentación de Ireneo de León y de la lucha que va a hacer él, vemos cómo tal vez su planteamiento es diferente, ¿no? Su planteamiento es ir viendo cómo, hasta irónicamente, que sabemos que es el método que usaba Sócrates junto con la mayéutica, y eso quedará de tarea para reforzar qué cosa es la ironía y qué cosa es la mayéutica, aplicaba. Claro, alguien muy cristiano y que no tiene formación filosófica dirá, uy, ¿por qué es burlón? ¿No? ¿Por qué es irónico? Es que es un método filosófico. No es la burla sarcástica del WhatsApp de JB, no es eso. Algo de eso tiene, pero no es eso. El mismo Aristóteles, ¿no? Cuando se burlaba de Sócrates, ¿no? Aristófanes, creo que era Aristófanes, el de las nubes, que decía que Sócrates anda mirando el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque había filósofos que andaban mirando el cielo porque eran astrónomos, ¿no? Y sin ir tan lejos, como les comentaba la vez pasada, bueno, no sé quién le comentaba, ¿no? Nosotros nos creemos muy modernos, ¿no? Hijos más cercanos de Locke, de Descartes. ¿Quién es este Montaño? Montano era el que se decía que era el espíritu. Oscar, ¿quién es Montaño? ¿Cómo? Porque no te digo. Era de los primeros siglos, que es lo que tú mencionabas, que había uno que se creía que era el Bueno, Espíritu Santo y su claro, se creía el Espíritu Santo. como los Entonces, carismáticos. imagínense, ¿no? Esos problemas hemos tenido y han tenido la historia de la cristiandad, pero también la historia del pensamiento, ¿no? Hoy en día hay una frase que se dice, estamos en la época del pensamiento débil, ¿no? En donde prácticamente, si yo digo que Perú es una fruta,
Es mi opinión. Sí, pues, pero tu opinión está mal, ¿no? Si yo digo, justamente yo tenía, para hacer un poco, no sé, de repente es muy irónico, ¿no? Todos nosotros cuando nos han sacado la vuelta, cuando a un amigo le sacan la vuelta, le dicen tienes cachos, ¿no? Claro, ¿y qué cosa es un ser humano con cachos? Bueno, a mí me recuerda al Minotauro, ¿no? Porque el Minotauro es mitad hombre y mitad cachudo. Sin embargo, este animal mitológico no nos va a identificar a nosotros. Pero, y acá viene el pero terrible, para una persona que defiende la identidad de género y que uno se construye, uno puede ser minotauro, ¿no? ¿Por qué? Me siento vaca, me han sacado la vuelta, tengo cachos, no me siento hombre, no me siento mujer, no me identifico, ¿no? Porque finalmente lo que importa son los sentimientos, ¿no? Como hemos estado viendo, no importa la razón, no importa la voluntad, mi libertad se adapta y yo me creo, ¿no? Entonces, si me creo paloma, me salen alas, vuelo, tienes que respetar. Es mi derecho al respeto. Entonces, uno se puede volver minotauro, ¿no? Aquellos animales míticos que dominaron el mundo antiguo y que le generaron a los hombres de antigüedad la imaginación, porque explicaban algo que ellos no podían, nosotros en el siglo XXI tenemos, como le digo, lamentablemente, en periódicos de consumo masivo, el horóscopo, ¿no? Y esa es una constante, creo yo. No sé si el comercio lo tiene, ¿ya? Pero creo que en una parte también, ¿no? Y cada canal de animación, cada canal de señal abierta que dice encarnecidamente, el tiempo es oro en televisión, el tiempo es oro en televisión, ¿no? Sin embargo, te ponen programas como Esto es Guerra o como La Bruja Mirta, creo que ya no me acuerdo de qué bruja, ¿no? Mirta o no sé qué brujas, ¿no? Pero para la bruja no hay el tiempo es oro, o lo peor, que la bruja te da oro frente a lo que ahora estamos viendo, ¿no? Ahora estamos viendo este programa, Aprendo en casa, creo que es, ¿no? Aprendo en casa, no sé qué cosa. Pero que este Aprendo en casa ha sido creado sobre, miren, por años se le pidió al gobierno y se le pidió a todo nivel que cree un programa educativo, ¿sí o no? Eso fue por años, por años, por años. Lo único que más o menos sabía, a pesar de todo, era el viejito Marco Aurelio, que siempre se presentaba, ¿ya? Pero no, pues una persona con un monólogo que de vez en cuando hace una entrevista no es un programa de cultura para un país de 30 millones, pues discúlpenme, ¿no? Y creo que era 1 hora a la semana o 2 horas. Eso no es una programación cultural, eso no es, no, no lo es, porque no sale a cuenta, pues. ¿Cuántos canales hay, no? Segundo, sobre la marcha y un proceso cuasi empírico, se hizo esta plataforma virtual. Se impulsó una educación a distancia, con todo lo imperfecto que es, y ya vamos mitad de año. Entonces, a lo que voy es que en el mundo de hoy, la tecnología no es lo que está ausente, el conocimiento no es lo que está ausente. Lo que está ausente es la libertad de decisión y ejercer políticamente algo. Y digo políticamente algo porque esto es para la política común, del bien común, y queda, ¿no? Y una vez que está hecho sobre la marcha, viene la otra crítica, ¿no? Que yo no le llamo crítica, yo le llamo raje, ¿no? Claro, porque alguien me dice, ¿y por qué actúan actrices? Esa es la crítica. Dices, ¿por qué actúan actrices en la televisión? Yo les pregunto,
si esto no raya ya con lo bruto, pues, ¿no? O sea, para que actúe alguien tiene que ser actor, pues, ¿no? No tiene que ser ingeniero, no tiene que ser abogado. Por ahí el otro día en un grupo de WhatsApp un compañero me pasaba la afirmación que hace una gordita, que es más gorda que yo, y lo dejo bien sentado, un poco la broma va por ahí, ¿no? Y dice, ¿no? La estupidez humana al mayúsculo grado. Gente en Plaza Lima haciendo colas, ¿no? Zigzagueando, todo acá. Gente que ahora ha salido a gastar su dinero exponiéndose y enfermándose. Y que no guardan las normas del Estado. Número uno. Todo eso lo asume ella y no le ha preguntado a nadie. En lógica sería, ella es falso. Entonces, no importa lo que sea su premisa, siempre va a ser falsa. No importa, no importa, no importa. Porque si yo a Renzo le llamo Juana, si yo a Oscar le llamo Fabiana, y si yo a Luis le llamo Miguel, no importa lo que diga de ellos, todo eso va a ser falso. Si digo la verdad, va a ser falso porque no le corresponde al sujeto que le hablo. Si dice la falsedad, ya es obvio, ¿no? Número 2. Estos planteamientos parten del autojuicio de cada uno con su realidad. Hemos visto lo que decía el loco. Todos somos iguales. Debemos ser tolerantes. Debemos respetar las decisiones del otro mientras no afecten a los demás. Y en tercero, cuando yo digo todos son imbéciles o brutos, hay un problema. Y el problema está en todos. La señorita, gordita, buena gente, aseguraba que su todos era todos menos ella. Así podemos ir siguiendo, viéndolo, que sí, es la estupidez más grande, pero no por lo que ella creía que veía, sino por lo que ella estaba evidenciando que no sabía valorar sus juicios. Y como yo diría, para no poner este número, ¿no? N nada más. A la suerte de ella y de muchos, no nos llevan a la cárcel por errores, sino por delitos. Porque es algo que también en esta época de errores, de crímenes, ay, me equivoqué. Maté a alguien con un pistolazo, le metí un plomazo, me equivoqué, ¿no? Uy, qué error, ¿no? O sea, el mismo error que de repente Oscar me puede corregir a mí en la pronunciación de Aleteia, porque de dónde viene. Y ese ejemplo es curioso. Ese ejemplo es curioso porque si se dan cuenta, la discusión no era conceptual, la discusión era o sea, de dónde venía etimológicamente el término, ¿no? Y yo decía, de repente, no, lo está viendo de otro lado, no sé. Y él tuvo que explicarlo. A lo que voy yo, qué importante por eso ir a la fuente, ¿no? Porque si él me dice la verdad, o de frente la terminología que de repente podía usar, un sinónimo, ¿no? Yo digo, no, es falso, eso es verdad porque viene, ¿no? De tal griego aletheia. Y si él no tiene la referencia a la mano, ese es el problema, el argumento, cuando no tiene la fuente, ¿no? Lo que conversaba al inicio con Oscar, un poquito con Renzo, antes que entrara Luis, lamentablemente en filosofía, en teología hay que ir a la fuente, porque la fuente finalmente, no es que una fuente va a ganarle a otra, pero si tú no tienes fuente, yo sí puedo dudar lo que tú me dices, porque no hay nadie que lo respalde, ¿no?
Ahora, puede ser que la fuente esté mal, ya ese es otro tema, pues ya ese no es tu culpa, ¿no? Pero si tú has buscado bien y la fuente está bien citada, es corroborable, ¿no? Por ejemplo, por ahí me ponen, no sé quién se cree el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a suponerlo de que lo pone y dice, tal libro, tal, 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 tal. Ahí yo, viendo el libro tal, 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 con la forma tal, tal, tal de nomenclatura, sé si es esa persona o no. Pero incluso si él falla, como está bien citado, sé quién es el correcto. Y además otro motivo, y ya el último, para ver por qué es necesario que escribamos. Pues yo sé que es difícil escribir, a mí tampoco, miren, yo tengo ya desde el 2001 el tema de la filosofía, irlo viendo de la forma ya académica, ¿no? Ya no solamente de que me enseñaron un curso y me gustó, y aún así siempre cuesta escribir. Y yo les entiendo, pero miren, una diapositiva que nos da Oscar nos va a permitir, por ejemplo, con su invitación, nos la va a compartir y cada uno, si puede trabajarla, puede agregarla. Vamos a suponer, ¿no? Oscar tiene a Locke y a San Irineo. Luis le mete su padre de la iglesia y Renzo también. Cualquiera de ustedes podría hacer ese trabajo. Tienen tres padres de la iglesia, semejanzas, diferencias, tienen la combinación de tres trabajos solamente en patrística y tres autores modernos. Y han trabajado un poco más de un tercio de ese trabajo. O sea, lo que tenemos que entender, y es algo que tal vez el Google Docs, ¿no? Esto del tema cooperativo, ¿no? Que todavía nos cuesta, ¿no? Como, yo trabajo en mi Word y si quiero le paso el trabajo a mi pata, no. Ya también es algo que también cuesta. Yo sé que cuesta, ¿no? Porque romper esta idea de la propiedad privada es difícil, ¿no? A todo nivel, ¿no? No por nada era un valor también que el cristianismo aporta, ¿no? No perder la propiedad privada, pero recuperar la propiedad comunal o el bien común, ¿no? Claro, el problema es que estos términos, como mismo me has dicho, Quitar, son del siglo I. Entonces, como que, a ver, te lo pongo más fácil, ¿no? Si yo quiero hablar del Quijote de Cervantes, tendré que hablar de un español o de un castellano, en sentido estricto, más cercano al lenguaje, pues, de la Fuente Ovejuna o de San Francisco de Asís o de San Ignacio de Loyola, que a lo que hablamos nosotros. Sí lo puedo traducir, pero si tengo la oportunidad de dejarlo, déjalo en castellano. Porque todos esos términos donde, a ver, ahí hay que precisar que las dos maneras sean correctas. Las dos maneras son correctas de leerlo, pero el término griego moderno no es el que él usaba. O sea, te lo voy a poner más o menos en esta perspectiva. Jesús jamás habló español. Para estudiar las palabras literarias de Jesús y de la tradición que él usa, tenemos que usar un lenguaje contemporáneo o anterior a Cristo, hablando en estricto sentido. Un estudio de verdadero nivel no puede ser en español. O sea, como para decir un aporte, ¿no? Para decir. Y tú mismo te estás dando cuenta, porque tú muchas veces me dices, ¿no? Viene esta palabra del hebreo, viene esta palabra del griego, ¿no? No podemos usarla, perdonen que sea un poco cruel, ¿no? No se puede usar la Biblia latinoamericana para estudiar. Se puede. Te va a llevar al error. Vas a ser un mamarracho, ¿no? Entonces, yo sé que suena feo, ¿no? Disculpen más bien, pero así es, ¿no? Ahora, tampoco queremos ser eruditos, ¿no? Pero lo poco trabajo que se haga bien. Sea un trabajo, como les digo, no ahora, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Los tiempos están difíciles, pero si por lo menos no pueden hacer la parte textual, artículo, todo, vayan esbozando. Porque, ojo, sí es verdad de que lo del artículo ya les voy pidiendo como 3 semanas y nadie ha presentado ni una palabra de eso. O sea, yo, como le digo, les digo, les invito, los friego en ese sentido, porque así es. Y mira, Oscar nos ha dado una muy buen tema de, por ejemplo, de PowerPoint, ¿no? Obviamente cada uno tiene sus tiempos, sus dificultades, pero todo el esfuerzo que él ha hecho en ese PowerPoint nos va a ahorrar horas y horas de investigación,
horas de horas, ¿no? Tal vez si desean, podamos ir, no les prometo para esta siguiente reunión si hay, sino para la siguiente semana, irles dando pequeños artículos para irlos criticando, y más bien ustedes hagan el método crítico que hacía Marx, ¿no? Marx hacía ese método crítico de, por ejemplo, no creo que se lo haya inventado Marx, ¿ya? Pero digamos lo ha aprendido, que se lo atribuyen a él por primera vez. Un poco lo que hizo Luis, ¿no? Luis nos cita contratos sociales tal cosa, y Rousseau dice soberanía tal. Entonces, sobre el primer párrafo, yo lo voy criticando, me parece que sí, me parece que no, y le puedo poner la idea de otro autor. Y en cambio, en la segunda parte, yo le puedo decir, ¿no? Al texto, no a Luis, ¿no? Sino al texto que Luis nos aporta. Si bien es cierto, Rousseau dice en tal parte esto, en otra dice esto. Ya tenemos trabajos críticos, ¿no? Tal vez como les digo, eso es poco a poco, paulatinamente. Y es la única forma, como les dije, ¿no? Si alguno sabe otra forma, bacán. Pero es con el carácter de profundizar el rigor y que ustedes ya vayan manejando los conceptos, ¿no? Porque también, ojo, puede ser que nadie quisiera filosofía diferente del siglo XX. O más, del siglo XXI, alucínense, ¿no? El siglo XXI. Pero del siglo XXI tenemos solamente pues, 20 años, ¿no? No habrá mucho que plantearse. Pero podría ser el caso, ¿no? Pero hay que llegar a ese nivel. Porque como están viendo, ¿no? Locke toma términos medio aristotélicos, medio cristianos, pero le va quitando, poniendo, va construyendo su Lego, ¿no? Su Lego, su Playgo, pero no con las piezas ni siguiendo el mapa. Hacia eso va mi apunte, ¿no? Ustedes también. La filosofía es, en el campo más amplio, pensamiento crítico de. Y dejo el de para cada uno. Si lo quieren tomar para la vida, para la vida. Si lo quieren tomar para la teología, para la teología. Si lo quieren tomar para la fe, para la fe. Pero también en ir construyendo, ¿no? Porque claro, si alguien me dice, yo quiero filosofía de matemática, va a tener que usar elementos Descartes, Kant, pero Kant usa Newton, ¿no? Filósofos de ese tipo, más modernos. No va a mandar a Aristóteles, Tales de Mileto, no. A menos que quiera matemática antigua, ¿no? Pero van viendo cómo dentro de la dificultad vamos encontrando términos. Los gnósticos, sin temor a equivocarme, claro, después que nos pase la diapositiva, Oscar, lo veré mejor, pero me parece que prácticamente ningún término lo inventan. Sí, es verdad, protopadre nadie lo ha puesto, ¿no? De repente, falso, gloria de Dios. La emanación, Plotino, y así, ¿no? Y entiendan, por eso les decía, ¿no? Que realmente conceptos nuevos, tal vez no hay, ¿no? Tal vez no hay. Cualquier filósofo del siglo XXI se podría, ¿no? Pero ya a través de la modernidad van viendo, ¿no? Por ejemplo, Locke ya no toma en términos morales la esencia cristiana. Ojo, yo no sé si en algún momento él lo va a partir así claramente. Esto no es cristiano, porque también eres filósofo, que está renegando y buscando marcar, por un lado, distancia con la herencia escolástica feudal y por el otro lado con Descartes. Descartes, si bien es cierto, como dijo Oscar, es racionalista, pero también Descartes tiene su planteamiento de no ser teólogo en ese sentido, de no ser un filósofo que vaya acorde con la tradición cristiana ortodoxa. Justamente su primer planteamiento es no publicar en latín, es publicar en francés. ¿Por qué? Quiere ser disonante, quiere ser popular. Es válido, pero también hay que contextualizar eso, ¿no? Porque, ojo, hoy en día, como muchas veces, salvo los primeros siglos, atacar a la iglesia es popular. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente pues es iletrada, bruta y no sabe de qué habla. Pues, ¿no?
te terminan diciendo, por ejemplo, como ahora, ¿no? El orgullo gay. No, yo te voy a enseñar la tolerancia. Tú le dices, tú me vas a enseñar la tolerancia. ¿En qué concepto? ¿En qué base? No, es que todos somos iguales. ¿Y quién ha dicho lo contrario? O la ideología de género, de la nada venimos y a la nada soy. Señorita, usted es nihilista. No, yo no soy nihilista. ¿Le explicas el nihilismo? Ah, no, sí soy nihilista. ¿Y quién es Nietzsche? Como ya lo hemos visto, ¿no? La frase atribuida a Nietzsche, Dios ha muerto, por más que no sea él quien la cree, la frase, porque también, ojo, hay frases que se le acuñan a alguien, no porque él la diga, sino porque, como estamos viendo con el nihilismo, resumen en un aspecto lo que el autor hubiera querido decir. Y por ejemplo, para ya terminar la parte no solo filosófica, sino acá tenía un libro y por acá creo que había una frasecita de Juan Pablo II, de los pontificados. Este era casi al poco tiempo que falleció. Pero bueno, si no encuentro la oración. No, simplemente para acordarnos, ¿no? Que el sábado 2 de abril fue cuando falleció nuestro querido Santo Padre, ¿no? Entonces, bueno, yo de todas maneras les pedía, no sé si para mañana, quedar una vez, un rato, para avanzar las exposiciones de ustedes dos nada más, relacionarlas, o si no el lunes, porque yo no sé, creo que Luis no tiene muchas clases, podría ser un poquito en la tarde, no sé cómo esté Oscar, porque de todas maneras está un poco mal, pero claro, él va a estar más expectando, ¿no? Incluso simplemente puede recibir la grabación, no tendría por qué ser el participante, ¿no? Sobre todo porque está un poquito mal de salud, tiene que ir a la cama, ¿no? Y Renzo, no sé cómo, porque normalmente tú sales, pero como el lunes es frío, no sé cómo habrás quedado tú. Sí, el lunes no trabajaré. Escríbeme, porque no. Ah.